RTN Televisión. Todo nuestro. Este programa es para adolescentes mayores de 12 años. Contiene escenas de sexo y violencia moderada. Televidentes, bienvenidos a Grandes Reportajes. A raíz de una nota periodística de un medio de Bogotá, donde habla de dos abogados cucuteños que interponen demandas en los tribunales de la ciudad de Cúcuta contra la principal empresa de Colombia, Ecopetrol, pues los he invitado para que hablemos sobre este tema, pero para entrar en contexto quiero que veamos la nota periodística de Noticias 1 y ya retornamos acá para hablar sobre este tema. Las demandas laborales contra Ecopetrol en Cúcuta tienen una misma tendencia. Las presenta casi siempre el mismo abogado, las falla casi siempre el mismo juez y la confirman siempre los mismos dos magistrados con la oposición de su compañero de sala, Guillermo Gómez. Silvia, no obstante, esa tendencia no ha despertado sospechas en los encargados del reparto de expedientes en la Administración de Justicia de Norte de Santander. Una situación atípica en cuanto a fallos de demandas laborales contra Ecopetrol se está presentando en un juzgado de Cúcuta y en el Tribunal Superior de la misma ciudad. Este año, en 112 procesos contra la petrolera, 29 fallaron a favor de esta, pero 83 fueron en contra. Teniendo en cuenta que los casos se reparten por sorteo, parece extraño que 68 de ellos se hayan concentrado en el Juzgado Tercero Laboral de Cúcuta. El juez titular de ese despacho es Samuel Darío Rodríguez. El reparto, eso es cuestión de la administración judicial. Mientras tanto, en el Tribunal Superior de la misma ciudad, confirmaron el fallo en contra de Ecopetrol en 71 procesos y solo resultaron a favor 11. Consultado por Noticias 1, uno de los magistrados de la Sala Laboral, Félix María Galvis, contestó que ya conocían las quejas, pero que fueron enviadas a la dirección administrativa. Se le ha trasladado las quejas a Administración Judicial para ver qué es lo que sucede. En la Administración Judicial no conocen las quejas. Nosotros generalmente hacemos auditoría y esta situación que tú estás planteando no se ha manejado. Los otros dos magistrados que componen la sala laboral a donde llegan varios procesos contra Ecopetrol son Antonio Acevedo y Fernando Castañeda. Este último se conoció en los medios por un incidente con una estudiante a la que habría agredido. El magistrado Acevedo salva voto la mayoría de las veces. Magistrado, ¿no podría haber un carrusel aquí? No le entiendo, carrusel, ¿cómo así? El abogado laboralista que mayores demandas ha presentado contra la petrolera estatal es José Trinidad Minorta, quien trabajó en la vicepresidencia jurídica de Ecopetrol hasta cuando se pensionó. De 108 demandas, Minorta ha sido el apoderado en 88. Ellos se especializan y son trabajadores, son que han sido el sindicato. La Corte Constitucional, que se pronunció sobre esta situación, compulsó copias a la Fiscalía para que investigue si hay lugar a procesos penales. Perfecto, pues esta es la nota periodística que da origen a nuestro programa y por eso invitaba al doctor José Trinidad Minorta, que se hace referencia en el programa, junto con el doctor José Horta. Él no se encuentra, pero tengo como invitado también al doctor José Constantino Carrillo, que también es abogado litigante y es pensionado de Ecopetrol. Doctor Minorta, bienvenido a Grandes Reportajes. Gracias, don Fernando, muy amable. Igual para el doctor José Constantino Carrillo, bienvenido a Grandes Reportajes. Gracias, don Fernando, muy amable. Pues la idea del programa es hacer claridad sobre las denuncias que se están presentando en esta nota periodística y bueno, quiero que nos cuente, doctor Minorta, exactamente lo que está diciendo el periodista, ¿es cierto o no es cierto? Totalmente un hecho mentiroso, falta a la verdad. El periodista, presumo, está siendo inducido al error, toda vez que las afirmaciones que hace son fuera de línea, no están acogidas a la realidad. Deja ver un sistema, un panorama totalmente contrario a lo que se está viviendo en la ciudad de Cúcuta. Es decir, este periodista indudablemente o no conoce el derecho o tiene alguna intención de ser parcializado en la información. Todos los procesos son laborales y usted es un abogado especializado en el derecho laboral, ¿es así?
Sí, señor, todos los procesos, y es cierto, desde muchos años he venido trabajando desde cuando era abogado de la empresa en el derecho laboral, y desde una vez pensionado, pues he seguido trabajando en estos procesos, defendiendo los derechos de los trabajadores pensionados y activos de la empresa. El hecho de que usted haya trabajado en el pasado con Ecopetrol no lo inhabilita para litigar contra la empresa. La ley en Colombia es, en esto no hay ninguna jurisprudencia en ese sentido. No, para nada, ninguna limitación existe para que se pueda litigar. De hecho, todos los procesos prácticamente que yo llevo en esta ciudad de Cúcuta, donde tengo mi oficina jurídica, son en su gran mayoría contra Ecopetrol, pero esto no quiere decir que exista alguna limitación para nada. Aquí se habla de dos abogados, el doctor José Minorta, con quien estamos hablando, y el doctor Jorge Horta, quien no se encuentra con nosotros, como los abogados litigantes. Aquí en Cúcuta, ¿hay más abogados litigantes en contra de Ecopetrol o son los únicos? No, para nada. En la ciudad de Cúcuta, este es un hecho también que incluso vía telefónica hablé con el periodista Guillermo Gómez y le manifesté que fuera concreto y objetivo en la noticia, toda vez que tiende a figurar solamente a dos abogados y con unas cifras de dinero que al parecer, según él, ha pagado la estatal petrolera, cosa que igualmente considero no es cierto. Pero ya vamos con la cifra, pero usted tiene nombres de más abogados. Sí, claro. ¿Podemos decir qué abogados litigan en contra de Ecopetrol? En esta ciudad de Cúcuta contra Ecopetrol están litigando, que yo conozca, el doctor Misael Zambrano, el doctor Dagoberto Colmenares, el doctor Pedro Ávila, el doctor Franklin Mendoza, el doctor Argüello Cortés, el doctor Iván Landines, el doctor Constantino Carrillo aquí presente, entre otros abogados que litigan contra la empresa aquí en la ciudad de Cúcuta. Bueno, ahora sí vamos con el doctor Constantino Carrillo, que usted es pensionado de Ecopetrol, litiga también, lleva procesos en contra de Ecopetrol. Sí, señor, soy pensionado, además abogado, y también llevo procesos contra Ecopetrol. Además que también como persona me sentí vulnerado en los derechos laborales y di poder hace unos años al doctor José Trinidad Minorta para que llevara un caso contra Ecopetrol, del cual la justicia falló a mi favor en esa oportunidad. Y lo suyo también fue por derechos laborales, por la pensión. ¿Por qué una compañía tan grande, con tantos recursos, por qué desconoce los derechos laborales? Ahí está el detalle, es importante la pregunta. Efectivamente, en Ecopetrol hay una cantidad de departamentos y una cantidad de jefes y directivos que posiblemente por adquirir méritos y demostrar su eficiencia como trabajadores de la empresa, omiten cumplir con los mandatos convencionales y legales, presumiendo de que estos no van a ser demandados posteriormente, e incluso pienso de que el mismo presidente de Ecopetrol no está enterado de todas estas falencias de sus directivos, cuando en el departamento jurídico de Ecopetrol de pronto tratan de esconder la realidad, y de hecho los trabajadores, al sentirse vulnerados en sus derechos, pues lógico tienen que demandar, y demandas que le han costado millones de pesos a Ecopetrol por culpa de sus directivos en el momento de hacer las liquidaciones, no pagar completo a sus trabajadores y a sus pensionados las acreencias laborales a que tienen derecho o tenemos derecho los trabajadores y pensionados. Pero ahora, Ecopetrol tiene también un departamento jurídico que los defiende. Las demandas que han salido, porque no todas las demandas que han salido han sido en contra de Ecopetrol. Ecopetrol también ha ganado demandas. Esas demandas que gana Ecopetrol pues es porque son defendidos por su departamento jurídico, por sus abogados. Usted me da una lista de como de 10, 12 abogados. ¿Son los que litigan en todo el país o solamente acá en Norte de Santander? No, son los abogados que litigan en esta jurisdicción del Norte de Santander. Y estamos hablando de una cuantía muy grande, que en la nota se habla de más de una cifra muy grande. En cuanto al valor de esas demandas, ¿es cierto lo que se menciona en la nota o tampoco es cierto?
No es cierto, realmente es inflada la nota. Indudablemente que Ecopetrol sí ha sido condenada a reconocer algunos beneficios a los trabajadores, y quiero explicar, si me lo permite, de esta manera. En el año 2007, la Junta Directiva de Ecopetrol, en cabeza de su presidente, quien es el ministro de Minas, establecen una política salarial para sus trabajadores directivos. Esto surge como consecuencia de que muchos profesionales mal pagos en la petrolera se retiraban de Ecopetrol para vincularse con otras empresas nacionales e internacionales. Ello lleva a que la Junta Directiva establezca una política salarial, y es allí donde establecen la política salarial y determinan unos grupos de trabajadores. Entre ellos se establecen los trabajadores que no tenían retroactividad en sus cesantías, que no eran pensionables al año 2010, 31 de julio del 2010, que fue el límite que colocó el acto legislativo 01 del 2005. A estos trabajadores Ecopetrol les incrementó, les triplicó el salario, en algunos casos, mientras que a los trabajadores antiguos de nómina directiva, de todo el orden de la administración, incluso hasta gerentes de la misma empresa, les estableció unos pagos llamados, una bonificación llamada estímulo al ahorro. No les incrementó su salario como lo hizo con los demás trabajadores, pero sí les incrementó, les hizo unos pagos quincenal denominado estímulo al ahorro. Cuando estos trabajadores empiezan a salir pensionados, es cuando empiezan a demandar a Ecopetrol con una justa razón para que se les reconozca la incidencia salarial que tenía estos dineros que eran en contraprestación a sus servicios. Claro, según entiendo, lo que son los bonos, todo lo que tenga que ver con, que tenga alguna no similitud, sino que hagan parte de el pago mensual, llámese bonos, lo que usted está diciendo, estímulo al ahorro, todo eso hace parte del salario, ¿o no? Exactamente, y esa es la razón por lo cual los trabajadores y pensionados empiezan a demandar a Ecopetrol. Inicialmente lo hacen a través de tutela. ¿Es el origen de las demandas, perdón? Sí, realmente el origen del que proviene de esta nota periodística del señor Guillermo Gómez, es como consecuencia de eso. Los medios de comunicación incluso lo habían ventilado en el año 2010, 2011, porque fue cuando se presentaron una serie de tutelas en varias ciudades del país, inclusive Cartagena, fue donde se comenzaron con estas tutelas. Aquí en Cúcuta yo presenté una tutela con 10 trabajadores y inicialmente los jueces y el tribunal aplicaron la justicia laboral, reconociéndole esa incidencia salarial que debe tener ese salario que recibían en contraprestación los trabajadores y pensionados. Estas tutelas llegaron a revisión de la Corte por petición del Procurador General en su gran mayoría, otras fue porque algunos magistrados de la misma Corte pedían que se revisaran, y la Corte Constitucional revocó estas tutelas. La revocó, pero en ningún momento la Corte dijo que los pensionados o trabajadores no tuviesen derecho a esa incidencia salarial, sino que no era el procedimiento judicial, digamos el trámite por vía de tutela, sino dejaba la jurisdicción ordinaria la competencia para ello. Es por eso que una vez la Corte se pronunció, tanto jueces como la Sala Laboral de Cúcuta suspendieron los reconocimientos que se venían haciendo a estos trabajadores, respetando el criterio de la Corte Constitucional. Eso hizo que iniciaran los procesos ordinarios, a lo cual se eleva la especulación que hace el señor periodista en su nota, en el sentido en que hace un paralelo de muchas condenas en contra de Ecopetrol, cuando en realidad es la misma. Pero bueno, yo desconozco, no soy abogado y desconozco cuál es el procedimiento cuando uno entabla una demanda contra una empresa, en este caso Ecopetrol. Usted como abogado demandante presenta una demanda y usted tiene la opción de elegir a qué juzgado la lleva o no puede hacerlo. De ninguna manera, eso es otra... ¿Cómo es el procedimiento? Eso es otro sofisma realmente equivocado de la nota. Las demandas se presentan en la oficina de apoyo judicial, una oficina que tiene la rama exclusivamente para recibir las demandas, y la rama judicial la reparte, anteriormente lo hacía de acuerdo al orden,
digamos, de cantidad de procesos que llevaba cada juzgado. Hoy en día lo hace a través del sistema. El sistema aleatoriamente le va dando a cada juzgado de acuerdo a la carga que tiene. Entonces, cuando yo presento la demanda en la oficina de apoyo, es la oficina de apoyo quien recibe, quien en el sistema radica el proceso, y es el sistema quien le dice a qué juzgado correspondió esa demanda. ¿Y quién tiene acceso? ¿Usted tiene acceso al sistema? ¿Los Para abogados nada, tienen acceso? ningún abogado tiene acceso a ese sistema. ¿Quién manipula el sistema? La rama judicial únicamente es la que tiene ese control de ese programa, y eso es un programa que aleatoriamente le va repartiendo las demandas a los juzgados. Ni siquiera es que el funcionario diga allí, voy a darle al juzgado primero, o al segundo, o al tercero, o al cuarto. No, el sistema se lo impone. Eso le iba a preguntar, si la persona que manipula el sistema puede él decir, bueno, esto se lo voy a asignar a tal juzgado. Digamos que es como sorteo. Es un sorteo, Que lo vota un sistema. Es el sorteo que el sistema vota el sorteo para adjudicar los procesos. Esa es la realidad. En la nota se habla de 29 demandas a favor y 83 en contra. ¿El origen de las demandas que ganó Ecopetrol es similar al origen de las demandas que perdió Ecopetrol o no? ¿O son totalmente distintas? No, son distintas en este sentido. Las demandas que han habido en cantidad contra Ecopetrol con Dinas, decía que son la misma, que es una sola, aunque sean diferentes los demandantes y diferentes demandas, porque aquí qué es lo que se ha venido, y lo puede comprobar cualquier periodista, cualquier medio, a través de la rama judicial, revisando los procesos, en fin. Las pretensiones fundamentales en mis demandas laborales en Cúcuta, que yo no litigo sino en la ciudad de Cúcuta especialmente, se fundan en la incidencia salarial del estímulo al ahorro que hacía referencia hace un rato, que es la gran mayoría de los procesos. La gran mayoría de las demandas lo que se pide es la incidencia salarial por vía ordinaria de la incidencia salarial, de ese estímulo al ahorro, de esos salarios que Ecopetrol le pagó a los trabajadores y no se lo reconoció como salario. Entonces, las 83 demandas que perdió Ecopetrol, el origen es igual. Es igual. O sea, no puede el juez decir, bueno, contra este señor fallo positivo y contra este negativo, si el origen es el mismo. Si es la misma, digamos sustancialmente, no sé si es el término jurídico, si sustancialmente es como el mismo contenido de la demanda. A ver, los jueces de todas maneras respetan la doctrina horizontal y vertical. Si un juez falla reconociendo el estímulo al ahorro, la incidencia salarial del estímulo al ahorro, pues la conducta de los demás demandas o demás demandantes que estén solicitando lo mismo ha de aplicarle la misma doctrina, porque es la misma pretensión, son los mismos derechos sustentados en los mismos hechos, y entonces no habría razón para que se cambie, salvo que un superior determine que no hay derecho a que el trabajador lo reconozca. Pero si vemos, hoy en día, tanto el Tribunal como la Corte Suprema de Justicia ha venido reconociendo la incidencia salarial de viáticos y alimentación para los trabajadores que han laborado en Ecopetrol. Doctor José Cuatrastino, Carrillo, ¿se tiene conocimiento de algún proceso similar a los que se han fallado en la ciudad de Cúcuta, que se hayan fallado en otra parte del país a favor o en contra? Por ejemplo, en Bogotá, en la Corte Suprema o en cualquier otro departamento del país. No tengo conocimiento. El doctor José Minorta tiene conocimiento si de pronto había un fallo en otro juzgado del país. A ver, ¿por las mismas circunstancias? Sobre la incidencia salarial del estímulo al ahorro, realmente no conozco en Bogotá, Bucaramanga o Cartagena, donde igualmente se llevan procesos de esta naturaleza, pero todavía no conocemos lo fundamental, digamos, de la última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación laboral, todavía no se ha pronunciado sobre este tema. Yo incluso le decía al periodista, decía, usted está equivocado en su versión al pretender o dejar ver equivocar al televidente, justificándose de que en Cúcuta es donde se fallan los procesos y que se condena a Ecopetrol y ya es un hecho cumplido. Eso no es cierto. Le explicaba que la gran mayoría, por no decir en casi todos los procesos, en un 98% de mis procesos, van a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, y son los honorables magistrados de la Corte quien tienen la última razón, quien tienen la facultad de decir si los magistrados que fallaron en Cúcuta, los jueces de Cúcuta, tenían la razón
a reconocer el derecho al trabajador o no. Bueno, eso me da pie para preguntar también si los procesos que fueron fallados en contra de Ecopetrol fueron a una segunda instancia, y tengo entendido que la última instancia es la Corte Suprema de Justicia. ¿Esos procesos llegaron a la Corte Suprema de Justicia? Sí, señor. Todos los procesos, como lo decía, en un 98% de mis procesos contra Ecopetrol van a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Que es la última instancia. Que es la última instancia. De hecho, lo que decía, la incidencia salarial del estímulo al ahorro, quien nos da la razón si los trabajadores tienen el derecho o no, es la Honorable Corte Suprema a través de su Sala de Casación Laboral. Claro, porque es que hay una suspicacia que deja ver de que los jueces o magistrados en la ciudad de Cúcuta fallan de pronto porque han sido manipulados o porque hay cierta influencia, no se sabe si de los trabajadores o del apoderado, pero si hay una segunda instancia y hay una última instancia que es la Corte Suprema de Justicia y le dan la razón al juez de Cúcuta, eso quiere decir que están pues todos juzgando igual, porque no se puede equivocar el uno, el otro y el otro. De hecho, tan cierto es lo que usted manifiesta que, como lo dije hace un rato, la última sentencia que hay de esta región condenando a Ecopetrol por la Corte Sala de Casación Laboral fue dentro del proceso del radicado 00019 del 2007, que se produjo el fallo el 22 de septiembre del 2013. En este fallo, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Casación Laboral, condena a Ecopetrol, confirma el fallo del Tribunal de Cúcuta y confirma el fallo del juzgado, dándole la razón al trabajador, aplicándole la incidencia salarial a los viáticos que había generado este trabajador y a la alimentación que le había suministrado como salario en especie. Yo creo que esta es la parte, doctor Minota, perdone, yo creo que esta es la parte como más importante de este tema, y es que si bien es cierto que de pronto un juez, por alguna circunstancia, falle a favor del demandante en la ciudad de Cúcuta, hay otras instancias que tienen que corroborar o contradecir al juez de la ciudad de Cúcuta. Si la Corte Suprema de Justicia ratifica el fallo que se emitió en un juzgado de la ciudad de Cúcuta, eso quiere decir de que no hay ninguna manipulación. Es que efectivamente, de hecho, no hay ninguna manipulación. Los jueces han fallado en derecho. Yo invitaba al periodista a que mirara una de mis demandas, de mi sustentación de demanda, y que juzgara o que buscara un abogado para que le revisara uno de mis procesos, y yo le daba la facultad, porque realmente las pretensiones de estas demandas están fundadas en derecho, la sustentación es en derecho y la pretensión que se pide es en derecho, y los jueces eso es lo que han hecho, fallar en derecho, no ha sido otra la forma. Lo que pasa es que aquí la verdad debemos igualmente informar a la opinión pública, al televidente, que hay abogados que se sienten aludidos porque pierden un negocio. Lamentablemente, en este proceso uno no tiene todas las de ganar. Yo he perdido bastantes negocios, no todos los he ganado, he perdido muchos negocios, pero eso no quiere decir de que por el hecho de que yo pierda un negocio me convierta en enemigo y le voy a crear un sofisma a los juzgadores, a los que están aplicando justicia. Eso no tiene sentido, porque a lo mejor los jueces con la facultad que tienen interpretan jurisprudencias y con esta razón se falla en contra del trabajador. De hecho, por ejemplo, hay un caso que es de un tema que es diferente a lo del estímulo al ahorro, que es el Plan 70 de pensión de jubilación. La Sala Laboral de Cúcuta y algunos jueces reconocieron por vía de tutela este beneficio de pensión de jubilación. Y una vez la Corte Constitucional se pronunció también sobre este tema, igualmente dejaron de reconocer el derecho tanto jueces como magistrados de la Sala Laboral. Es decir, fallan en contra. Yo llevo procesos contra centrales eléctricas, contra Termotasajero, contra Ecopetrol, solicitando el plan de reconocimiento de pensión de jubilación, y ya por la conducta de los fallos que hay de la sala, estoy ya convencido de que los fallos van a ser en contra de los que vienen, igual como lo ha sido ya de algunos. Bueno, normalmente un periodista, y sobre todo de un medio tan importante, de mucha credibilidad como lo es este medio de Bogotá, pues tienen sus fuentes, y muchas veces, y eso nos ha pasado inclusive aquí en ATN a nivel local, que nuestros periodistas muchas veces son asaltados en su buena fe porque consiguen fuentes, y las fuentes muchas veces tienen algún interés de que
se pueda distorsionar la verdad. Para hablar sobre esto, queda la pregunta ahí, ¿qué pudo haber pasado acá? ¿Por qué han repetido esta nota? Se ha convertido en un tema repetitivo porque ya van 2 domingos que sale la nota y tengo entendido que el próximo domingo o el próximo sábado en la noche vuelve a salir. Entonces, vamos a tratar de revisar un poco por qué está ocurriendo acá justamente sobre este tema en la ciudad de Cúcuta y por qué ningún otro medio ha registrado esta noticia después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Sí. ATN Televisión es noticia. ATN Televisión es todo lo nuestro. ATN Televisión, todo lo nuestro. Listo, me gusta mucho la calidad del material. Para cerrar el trato necesito la factura con IVA, el certificado de pago de parafiscales, y la copia de su RUT. También compra sus insumos legalmente, ¿cierto? Detrás de los impresores informales hay malas condiciones laborales, insumos de dudosa procedencia y evasión de impuestos. Reflexione. No contrate impresores que no les cumplen a sus empleados ni al país. Unicentro llena tus días de momentos de felicidad. Aquí podrás encontrar un mundo sin fronteras. Por eso vive en Unicentro. La ciencia de la aspirina. Las pequeñas tabletas de ácido acetilsalicílico han aliviado tal vez más dolencias menores que cualquier otra medicina. Hipócrates fue el primero en darse cuenta del poder curativo de los materiales naturales que contiene esta sustancia. El tratamiento griego a base de té de corteza de sauce era efectivo contra la fiebre y la gota. En 1897, el químico Felix Hoffmann perfeccionó el remedio, que fue comercializado bajo el nombre de aspirina en 1899. ATN Televisión, todo lo nuestro. Trajes Sir Rudolph, elegancia y distinción. Trajes Sir Rudolph, para damas, caballeros y niños. Trajes Sir Rudolph, formal e informal. Trajes Sir Rudolph, dotación empresarial. Trajes Sir Rudolph, Avenida 10, 179, Barrio El Callejón. Teléfono 572-0549. Continuamos en grandes reportajes. Doctor Minorta, el tema de la acumulación de procesos, porque se dice que a un solo juzgado, creo que es el juzgado tercero, le correspondieron 68 procesos. ¿A qué se debe eso? A ver, eso, como lo dije al inicio del programa, depende del reparto de la rama judicial. La rama judicial es la única que tiene el control de determinar a qué juez le corresponde un proceso, una demanda. No obstante, el periodista Guillermo Gómez manifestaba que el juez tercero recurría a los demás juzgados, o sea, el segundo, primero y cuarto, para que le dieran los procesos para él fallarlos en contra de Ecopetrol. Hecho que es totalmente falso. Falso porque ningún juez puede ir tras otro juez a pedirle que le dé un proceso. Esta no es una facultad de los jueces, esta es una facultad única y exclusivamente de las partes. Son las partes las únicas que pueden pedir una acumulación de un proceso o de varios procesos en uno solo cuando se cumplen unos requisitos. Eso lo contempla el artículo 157 del Código de Procedimiento Civil, que se aplica por analogía al proceso laboral. Entonces no es cierto lo dicho en esa nota periodística, porque la decisión de acumular procesos solamente le compete a las partes
y cuando se cumplen los requisitos, y solo lo puede hacer en el proceso que vaya más adelantado a los demás. Es decir, por ejemplo, yo tengo un proceso de que acumulé 7 demandas en una, pero lo acumulé en el proceso que iba más adelantado. Yo no puedo acumular, la ley no me permite, este artículo